Hola, hola, bienvenidos a esta clase de hoy. El día de hoy vamos a aprender una herramienta de sabiduría espiritual que va a traer mucha armonía a nuestras relaciones. Y esta clase ya me la habían pedido. Esta herramienta se llama la firmeza amorosa. Una habilidad a desarrollar que va a hacer que tus relaciones con tu pareja, con tu familia, con tus hijos en el trabajo sean muchísimo más armoniosas y sobre todo te hagas correspondiente, porque la vida tiene ojos y oídos y va midiendo tu nivel evolutivo, te hagas correspondiente a que la vida te mueva a espacios de mayor armonía en tu vida. Entonces es una cosa que no solamente transforma en ti algo interno, transforma tus relaciones, sino que puede transformar hacia dónde va yendo tu vida. En la medida que elevas tu frecuencia, pues la vida te va moviendo a situaciones de frecuencia más elevada y a lugares específicos de frecuencia más elevada. Entonces, si no me conoces, me presento. Mi nombre es Natalie Navarro. Yo soy maestra espiritual. Dicto cursos y talleres para ayudar a esa libre pensante espiritual, a esa buscadora espiritual sedienta de, de luz espiritual. Le ayudo a trascender el sufrimiento de la mente y las limitaciones del mundo a través de las enseñanzas metafísicas de Jesús, que nos dijo: yo he vencido al mundo, y nos dejó un ejemplo muy claro de cómo abordar este vencer al mundo. Muchos de mis alumnos incluso han logrado trascender situaciones que parecían irreversibles, incluso de salud. Entonces, este canal lo que busca es ser un recurso para ti, a esa buscadora espiritual moderna que está ocupada en mil cosas y que a veces no tiene tiempo de sentarse a discernir estas verdades, a hacerlas prácticas en su vida. Entonces, esto está diseñado para que tú lo puedas estar escuchando en cualquier momento, mientras estás haciendo otras cosas, mientras estás ocupada. Pero esa verdad espiritual va calando en tu mente, va abriendo conciencia y va luz entrando a tu conciencia, y lo que empieza a ocurrir es que empiezas a pensar diferente, pero también tu vida empieza a transformarse, porque en la medida que entra más luz en tu conciencia, hay más luz también en tu realidad. Entonces, como te decía, hoy vamos a tratar la herramienta de la firmeza amorosa y vamos a empezar con esta clase. Lo primero que quiero decir sobre esto es que las relaciones es una de las aulas, uno de los aprendizajes que traemos nosotros a esta simulación, que ya sabemos que es una simulación, que se llama Tierra, a este colegio, pero es una simulación que se llama el planeta Tierra. Ya nosotros aquí, si han seguido mis otros videos, saben que estamos viendo herramientas para elevarnos por encima a las limitaciones de la materia, elevarnos por encima de las limitaciones del mundo. Pero también me parece importante tener herramientas prácticas de cómo operar, de cómo movernos ante ciertas situaciones aquí, ¿cierto? En esto que estamos viviendo en el día a día, en nuestra dinámica con todas las personas, porque no solamente es ese, no miro y me elevo a algo superior, sino, bueno, pero mientras estoy elevándome a algo superior y mientras aprendo a hacer eso, ¿cómo manejo lo que tengo aquí? ¿Cierto? Entonces, digamos que de eso se trata hoy. Los aprendizajes del alma en este concepto son las relaciones, las finanzas, la salud, la paz interior, la adaptabilidad. Y una de las aulas importantísimas en las cuales venimos o la conciencia más que el alma, la conciencia viene a elevarse, es a través del aula de las relaciones. Entonces, digamos que esta conciencia viene a aprender desde diferentes aspectos y diferentes personalidades. A mí me llama mucho la atención una división, pues por lo menos estos dos elementos de la división que hace Escuela de Magia del Amor, en donde nos define a algunas personas que somos materia. Y si te pones a pensar, materia, ¿qué quiere decir? Materia es una persona que es moldeable, maleable, como una plastilina, se sabe amoldar, adaptar fácilmente a las situaciones de la vida. Y esto puede ser manejado desde sabiduría, maravilloso, porque es una persona que se deja moldear por ese maestro vida, de la manera en que vino a moldearlo, pero también, si todavía no se ha llegado al estado de sabiduría, puede ser un poco difícil de manejar, porque es una persona que vive, sí, claro, se sabe amoldar, sabe muy fácilmente ver el punto de vista de los demás y amoldarse a eso, saber qué espera la vida de él o de ella.
pero le queda muy difícil poner límites personales. Fíjense que es lo contrario a lo que es ser adaptable, moldeable, a lo que es ser materia. Entonces puede pasar su vida y llegar a un punto en donde encuentra que no ha construido un proyecto de vida porque pasó la vida tratando de amoldarse a todo lo que la vida le iba presentando. Por el otro lado, el otro extremo es la personalidad, que es instrumento, ¿cierto? Y la personalidad que es instrumento es todo lo contrario, es esta regla fija que es muy estructurada, sabe perfectamente lo que quiere, sabe exactamente hacia dónde va, sabe exactamente lo que espera de las demás personas. Y esto manejado de sabiduría también puede ser maravilloso, pero cuando no hemos llegado todavía a esa sabiduría, el problema para las personas instrumento o el sufrimiento es que no logran consolidar relaciones armoniosas con las personas, porque piensan primero en ellas mismas y no saben tener la empatía para lograr ver el punto de vista de la otra persona. Entonces, en esta escuela, en esta programación, en esta simulación, lo que hace la vida en su sabiduría y en su amor es juntarnos a personitas que somos materia y personitas que somos instrumento, para que la materia aprenda estructura, aprenda límites, aprenda a ponerse de primera, y para que la otra aprenda empatía, aprenda también a tener en cuenta el punto de vista del otro, aprenda a fluir. Entonces, todo esto es necesario, todo esto es parte de ese maravilloso aprendizaje. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, estamos en una oficina en donde la dinámica de relacionarse de las personas es pesada, es complicado, todavía hay mucha competencia, todavía hay mucho ego. Entonces, para la persona que tiene una personalidad materia, el aprendizaje va a ser muy diferente que para la persona que tiene una personalidad instrumento. La personalidad materia en esa aula, en ese espacio, va a tener que aprender a saber expresar su punto de vista, va a tener que aprender a saber decir cuando no está de acuerdo, va a tener que aprender a ponerse de primero y poner sus cosas primero y sus intereses primero. En cambio, la persona que es instrumento va a tener que aprender a tener mayor empatía, saber escuchar, saber unir en vez de separar. Entonces, si ven, todo es parte de un aprendizaje maravilloso, y cuando nosotros somos conscientes de ese aprendizaje y lo sabemos utilizar para nuestro provecho, ahí es donde pegamos esos saltos cuánticos en nuestra evolución espiritual y la vida nos empieza a llevar a situaciones de mucha mayor frecuencia, llamémoslo así, de mucha mayor luz, porque vamos ya sanando, disolviendo la densidad que teníamos que disolver en cada experiencia y en cada aprendizaje. Entonces, para este manejo de las relaciones, quiero que nos quede muy claro, por favor, quiero que nos quede muy claro. Tienes derecho a tus emociones. El proceso espiritual no se trata de ser inofendible, inalterable, por encima del bien y del mal. Tienes derecho a tus emociones. Otra cosa es que nosotros ya en esos procesos de iluminación espiritual estamos aprendiendo a: mis emociones no definen mi acción, mis emociones no me condicionan, yo no le creo a mis emociones más que a Dios. Pero eso es otro capítulo aparte, esas son las clases de iluminación que estamos viendo. En este momento estamos aprendiendo cómo relacionarnos, ¿cierto? Entonces, las emociones van a ser esa brújula que me dicen en qué tengo que trabajar. Si hay una persona que me fastidia, me molesta, si hay una persona que me saca de mi paz, de mi centro, pues ahí precisamente es donde tendré que hacer ese trabajo espiritual. Pero entonces no quiere decir que si estoy sintiendo una emoción es porque estoy haciendo mal mi trabajo, estoy fracasando en mi proceso espiritual. Al contrario, es eso que me está diciendo: ok, este es el siguiente trabajo, esta es la siguiente tareita, la que tendremos que hacer, y aprenderemos a liberar las emociones. Que, digamos, ¿cuál es el punto importante aquí? Tengo derecho a mis emociones, pero también tengo que aprender a liberar las emociones, no las tengo que cargar dentro de mí mismo, porque ahí es donde empiezo a somatizar y vienen las enfermedades, pero tengo que aprender una manera de descargar las emociones, de manera que no las descargo enfrente de esa persona que me está generando esa emoción, porque mis emociones son mi problema, no el problema de la otra persona que las detone. Puede que la otra persona las detone, pero eso es mi problema, no el problema de la otra persona. Entonces tengo que aprender una manera de soltarlas, liberarlas, descargarlas. Digamos que esto lo podemos hacer
en la naturaleza, enfrente del fuego, enfrente de una piedrita obsidiana, por ejemplo, que está hecha también para ese descargar de las emociones. Si quieres ir ya mucho más profundo en esto, me puedes pedir información sobre mi curso de coaching energético, que es precisamente liberación de las emociones y reprogramación de la mente. Pues te puedo dar información aquí abajito de este video si me lo solicitas. Pero básicamente lo que quiero trabajar hoy es que tengo derecho a mis emociones, pero son mi tarea, ¿sí? Son lo que tengo que trabajar, tengo que liberarlas, no descargarlas en la persona o en la situación que me está generando esas emociones, pero sí tengo que aprender a liberarlas. Y el camino espiritual o el propósito espiritual de esto es que la piedra en el zapato, esa persona que me saca de mi centro, se vuelva en algún momento el algodón en el zapato. No se siente, no me afecta. ¿Ok? Entonces digamos que ahí está nuestro trabajo, ¿sí? Aprender a liberar y el manejo correcto de esas emociones, así como tenemos que aprender el manejo correcto de los residuos. Toda esa basurita emocional tenemos que aprender a liberarla de manera adecuada y correcta. Bueno, y entonces aquí viene la herramienta de la cual vamos a hablar hoy, que es esa firmeza amorosa. Fíjense que este conjunto de palabras tiene precisamente esos elementos que nos refieren a esos dos tipos de personalidades que yo les estaba hablando en este momento, porque la evolución precisamente en nuestro recorrido espiritual requiere es que nos volvamos un término en la mitad de eso. Logro ser firme, enfocado, pero también logro tener una personalidad que sabe fluir, que sabe ver el punto de vista del otro, que sabe ser compasivo, y logro ser entonces como el bambú, ¿sí? Como ese bambú que es perfectamente firme, estructurado, sabe para dónde va para arriba, ¿cierto? Pero que cuando llega el viento y lo mueve, él se sabe mover perfectamente con el viento. Entonces tenemos que ser ese centro, esa neutralidad en la mitad de esa polaridad masculina que quiere dominar y de esa personalidad o esa polaridad femenina que fluye, que se amolda, que se adapta. Estamos aprendiendo a estar en la mitad y por eso es que la vida nos pone todos esos entrenamientos y aprendizajes, y está esta herramienta perfecta de la firmeza amorosa, firmeza desde esa polaridad masculina del instrumento y amorosa desde esa polaridad femenina de lo que es una personalidad materia, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? La firmeza amorosa precisamente es desarrollar el arte de yo saber expresar lo que siento, de yo saber poner un límite personal, pero al mismo tiempo no deteriorar la relación con la cual estoy interactuando en ese momento, sea con mi familia, sea con mi pareja, sea en mi trabajo, sea con mis vecinos, lo que sea. Es ese arte, porque es un arte de mantener la armonía en mis relaciones mientras pongo límites personales, ¿ok? Entonces fíjense qué bonito es esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para esto es que somos seres instintivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es tan importante lo que yo esté hablando o lo que yo le esté diciendo a la otra persona. La otra persona, como ser instintivo que es, no está leyendo tanto lo que yo digo, sino está leyendo el tono con el cual yo estoy hablando. Puede ser un tono en el cual hay tensión, hay agresividad, aunque sea un poquito ahí pasiva, o puede ser un tono que es amable. Y está mirando también mis gestos, cómo están mis hombros, están tensionados, cómo están mis ojos, cómo está mi mirada, la ubicación de mi cabeza, ¿cierto? Quiero que pensemos como un perrito. Un perrito es instintivo. Claro que déjenme decirles que yo hoy en día creo que los perros sí nos entienden lo que estamos hablando, pero pongámoslo como ejemplo. Un perrito es completamente instintivo y él va a saber por el tono de tu voz, por el ademán de tus manos, la manera de pararte enfrente de él. Él va a saber si lo estás regañando o lo estás felicitando o lo estás dando una palabra de consentimiento. Él sabe exactamente porque él escucha tu tono y tus gestos. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra relación con las personas. Tenemos que tener un gesto por lo menos neutro, ¿sí?
por lo menos neutro, y si ya tenemos un entrenamiento superior en esto, además de neutro, y si va con nuestra personalidad, porque sé que muchas veces no puede ir con nuestra personalidad, amoroso, suave, amable, conciliador, ¿sí? Entonces, tengo que desarrollar la habilidad de expresar aquello que quiero decir de una manera neutra y que la persona en mí no lea un ataque en mi tono, en mis gestos, en mi voz, en mi manera de moverme, de gesticular, ¿sí? Entonces, les voy a dar un pequeño ejemplo. A mí una persona me puede decir algo con lo que yo no estoy de acuerdo y yo lo puedo decir con un tono con tensión y con un poco de, que va a generar un poco de fricción, porque además acuérdense que una fuerza va a generar la fuerza opuesta, ¿cierto? Entonces yo puedo decir esto desde un poco de tensión. Yo puedo decir no estoy de acuerdo como no estoy de acuerdo, no me parece. Y es un tono que va a invitar al conflicto. O yo puedo tener un tono muchísimo más neutro o incluso muchísimo más amoroso, suave, conciliador. Podríamos decir, sabes que yo no estaría tan de acuerdo con eso que tú dices, ¿qué tal si lo conversamos? ¿Sí? ¿Qué tal si conversamos y llegamos a un punto medio? Y eso va a invitar a una conversación completamente diferente, pero sobre todo nos va a traer unos resultados espirituales y de vida completamente diferentes. Y quiero darles un ejemplo con esto. Creo que lo tenía un poquito más adelante el ejemplo, pero igual me voy a adelantar y se lo voy a decir ahora. Digamos que yo trabajo atendiendo a personas en un almacén y en ese almacén llega una persona irritable, un poco antipática, grosera en lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, si yo me engancho con eso y empiezo a contestar de la misma manera y siempre empiezo a hacer lo mismo, ahí obviamente no apliqué la firmeza amorosa. Y ojo que no tenemos que ser perfectos en esto, estamos aprendiendo, la vida va reconociendo nuestros pequeños esfuerzos y nos va moviendo a diferentes situaciones un poquito más armoniosas, ¿ok? Pero digamos que yo me enganché, terminé peleando con la persona, el instinto me ganó. Puede pasar y es normal y no pasa nada, estamos entrenándonos y estamos aprendiendo. Pero ¿qué es lo que pasa espiritualmente? Como me enganché en esa energía de ira, en esa energía de ego, en esa energía de contestar, de tener la razón, ¿sí? Entonces, la lección no está todavía aprendida, la energía no está todavía trascendida. Entonces, lo que va a pasar es que la vida, en su amor y en su sabiduría, me va a seguir enviando otros clienticos. O en la vida me va a seguir poniendo otras personitas que también me van a retar hasta que yo logre trascender esa energía. Si en cambio llega una persona al almacén y yo logro, porque esto es el arte de quitarle los guantes a las personas, ¿sí? Y si yo logro sencillamente con un tono suave, ojo que yo no lo tengo que estar sintiendo por dentro, yo tengo derecho a sentirme molesto internamente, y esto va a ser un poco opuesto a lo que nos enseña la cultura. Y acuérdense que es que aquí estamos aprendiendo a trascender la cultura, porque la cultura es la creación de la mente mortal, que es lo que nos lleva al sufrimiento, ¿cierto? Entonces, ojo que yo me puedo estar sintiendo un poco retado por dentro, pero yo puedo sostener un tono neutro, ¿sí? Y puedo decirle, claro, entiendo su punto de vista, porque no venga y me comenta qué podemos hacer acerca de eso, así yo no esté de acuerdo, pero esa herramienta de la firmeza amorosa, en donde yo voy a hacerle saber a la persona que la estoy escuchando, que logro ver su punto de vista, pero también voy a ser capaz de mostrarle por qué ciertos lineamientos, ciertas cosas, ¿sí? Entonces va a hacer que la persona baje su tono, baje su ademán. Pero sobre todo, porque eso puede que pase o puede que no pase, ¿sí? Yo a veces voy muy contenta fuera de la vida, aprendí la herramienta de la firmeza amorosa, y a veces como no la sé manejar completamente y como las personas obviamente no están en mi proceso, la persona me contesta y no sale como yo pensaba, no importa. Estas son cosas que van a pasar en el proceso y prefiero que decírselos aquí para que estén advertidos. Es normal y es perfecto, ¿ok? Pero espiritualmente, la vida con sus ojos y oídos escuchó, la energía se trascendió, entonces me hago correspondiente poco a poco a espacios de mayor armonía, cada vez menos llegan esas personitas que me retan a mi espacio, a mi experiencia, ¿ok? Porque me hago correspondiente a una información superior, porque entre mayor armonía manejo en mis relaciones, la vida me pueda mover a espacios
donde hay mayor armonía. Entonces, fíjense que aquí estamos cambiando nuestra manera de contestar, de discutir con las personas, ¿sí? Estamos desaprendiendo la cultura para aprender la sabiduría espiritual y, como les decía, desactivar la mente mortal, que es la que nos mantiene atados a este mundo físico lleno de polarización, lucha, sufrimiento. Estamos desconectando todo eso que nos enseñó la cultura y a veces nos puede sonar un poquito como que no me suena tanto, pero no me creas, simplemente ponlo en práctica, ¿ok? Entonces, otra pauta de esta firmeza amorosa, además de ese tono neutro, cuando a mí mis emociones se me detonan por alguna cosa, es una situación mía, es un problema mío, no es problema de la otra persona. Entonces yo no voy a decirle, y porque además va a generar conflicto, es que tú haces esto, ¿sí? No, porque eso enseguida sube las barreras de defensa y va a empezar una discusión tal vez. Entonces no se trata de tú, de señalar, sino se trata de decir yo, es que a mí me parecería más, me daría más paz, me sentiría más apoyada, sí, me sentiría más amada, si estamos en una relación, hablando de alguna relación, me sentiría más amada, sí, tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Me podrías ayudar con esto que a mí me saca de mi centro un poquito, pero no es que tú? Le voy a poner un ejemplo aquí. Digamos que tenemos un compañero de habitación, de cuarto, de convivencia, que deja siempre la ropa tirada en el piso. A mí me encanta, como decía un maestro mío, siempre decía, ¿qué hace Dios cuando la persona deja la ropa tirada en el piso? Dios le hace cantaleta, Dios se pone bravo, se ofende, Dios le recoge la ropa. No. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que emanar las cualidades de Dios, ¿sí? Pero entonces, para aprender en esta convivencia, no vas a decir, es que tú siempre dejas la ropa tirada, No, porque eso va a llegar en conflicto. Vamos a tener un tono neutro de firmeza amorosa y le podemos decir algo como, ¿qué te impidió hoy recoger la ropa? O, ay, me sentiría, tú sabes que a mí a veces me molesta un poco cuando veo desorden en la casa, me siento un poco abrumada. ¿Será que tú me puedes ayudar con mi problema? Porque es mi situación, no la de la otra persona. La otra puede dejar la ropa tirada si quiere, ¿sí? Entonces, ¿me podrías ayudar recogiendo la ropa para que yo me sienta un poquito más en paz cuando llegue a la casa? Me siento como que hay menos cosas por hacer y eso me ayudaría muchísimo. ¿Me podrías ayudar con eso? Y empezamos a hacer esos acuerdos con personas afines. Obviamente no con todas las personas habrá afinidad para hacer acuerdos, porque hay todavía personitas que no están al nivel en el que van a poder hacer acuerdos conmigo. Pero eso simplemente quiere decir que es una experiencia que debo trascender y que no necesito que la ropa esté recogida para yo estar en paz. No necesito que la persona haga lo que yo quiero que haga para yo poder estar en paz. Entonces, esto es el arte, como les decía, de quitarle los guantes a la otra persona, pero sin deteriorar nuestras relaciones y sin dejar de poner dejar de dar mi punto de vista o poner esos límites personales. Entonces, como les decía ahorita, lo bonito de esto es que la cultura que me dice, ay, pero no seas boba, ay, pero te vas a dejar, y pero es que mira que él siempre hace eso, o ella siempre hace eso. No, eso es lo que nos enseña la cultura y miren el resultado que nos trae en nuestro mundo el aprendizaje de la cultura, ¿cierto? Pero si aprendemos, en cambio, el aprendizaje de la sabiduría espiritual, de la armonía, de emanar las características de Dios, el amor, la tolerancia, la dulzura, la ternura, la compasión, ¿sí? Cada vez vamos a estar sintonizados más con el canal de Dios y nuestra vida se va a desenvolver más con ese canal de Dios. Y como les decía, pasa algo maravilloso que no nos damos cuenta en ese momento, y es que como trascendimos la experiencia, pasamos la lección, entonces somos capaces, o la vida nos mueve a espacios de mayor armonía. Y ahí es cuando empieza a pasar, por ejemplo, que pueden pasar dos cosas. O de pronto el jefe se volvió amable, o de pronto esa persona cambió, o de pronto simplemente la vida me movió a otro espacio y me cambió de trabajo y me cambió de circunstancias. Lo importante es que yo no sé cómo va a ser, pero yo sé que la energía va a cambiar porque ya simplemente por resonancia, por vibración, no soy correspondiente a ese espacio, ¿sí? Igual es ley de física, ¿cierto? Entonces,
preocupémonos por expresar las características de Dios. Y vamos a aplicarle un poquito de eso que hemos estado viendo ahora en nuestras clases de iluminación. Dios, muéstrame a esta persona como en realidad es, como tú la creaste. Cierra los ojos y permítete ver esa persona armoniosa, amable, feliz, atenta. Y sosténla así en tu pensamiento. Eso quiere decir que le estás creyendo más a la creación de Dios que a la ilusión imperfecta de la materia. Y si logras sostenerte allí, esa persona va cada vez más a manifestar esas características de Dios. Pero fíjense la diferencia, ese es el trabajo interior. Eso es lo que estoy haciendo en mi interior. Estoy viendo la verdad de cómo Dios hizo y creó a esa persona. El trabajo exterior o por lo menos las herramientas para poder lidiar con situaciones en el día a día de mi vida es esa firmeza amorosa, reconocer que tengo derecho a mis emociones, ¿sí? Y saber generar y hacer acuerdos con las demás personas desde este tono amoroso y de proponer, digamos, soluciones que estén en el medio. Y podemos hacer ver lo que sentimos, hacer ver lo que no nos gusta, pero señalándonos a nosotros y no señalando al otro, ¿ok? Así que, bueno, los dejo con esta clase de hoy. Espero que les haya gustado y simplemente los invito, si tienen otra situación que quiere que trabajemos aquí, que yo responda desde la sabiduría de herramientas espirituales, desde el trabajo interior y el trabajo exterior, pues me pueden enviar aquí por debajo, me pueden enviar mensajitos que obviamente con muchísimo gusto, ya saben que este canal está hecho para ustedes, para servirlos. Voy a hacer clases en cuanto a situaciones que ustedes quieran trabajar también del día a día, situaciones que se le estén presentando a esta mujer moderna en su economía, en sus relaciones, en relación con sus hijos, con su pareja, en el trabajo, en la salud, todo, muchas cosas podemos tratar aquí. Y simplemente les pido que es para que me ayuden a que esta información llegue a más personas, pongan un like, suscríbanse aquí, porque siempre vamos a tener recursos para ustedes, para que puedan estar escuchándonos, ir generando paz, armonía, finanzas que fluyen. Ese es el resultado de elevar nuestra conciencia. Entonces, les invito a que se suscriban, a que me escriban si quieren que trate un tema en específico. Y recuerden que está la oración diaria aquí en el canal, las clases de los sábados, el podcast de los martes, y poco a poco iremos incorporando muchos más recursos. Así que bueno, los dejo por hoy, les mando un abrazo grande y que sigamos creciendo juntos, creando y elevando conciencia juntos para un mundo mejor. Chao, chao.